Muy buenas noches a todos. Son las 7 de la noche acá en Lima. Agradecemos a todos vuestra atención y presencia en este nuevo evento en el ciclo de webinars de Ingeniería Civil en la Universidad de Ingeniería y Tecnología de UTEC. Y el día de hoy vamos a continuar con un tema que hemos estado discutiendo previamente sobre lo que son las estructuras de concreto prefabricados. Y un tema que en particular nos importa a nosotros, ya que somos un país con una alta carga sísmica, es cómo asegurarnos que estas estructuras prefabricadas, los elementos funcionen de manera monolítica, uno detrás de otro, cuando tenemos estos fenómenos naturales. Agradecemos mucho la presencia de Rodney el día de hoy con nosotros, quien va a compartir un poco de la experiencia de lo que es NMB Splice Sleeve y las maneras como se hacen estas conexiones. Y de antemano, Rodney, agradezco mucho el tiempo que te estás tomando en explicarnos y contarnos sobre estos métodos con nosotros. Muchas gracias y espero que disfruten el evento. Gracias al doctor Flores. Acto seguido, bueno, voy a pasar a presentar a Rodney. Él es ingeniero civil de la Universidad Central de Chile, cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de la consultoría de ingeniería, sobre todo en el diagnóstico estructural de edificios e infraestructura de hormigón armado. Él es el gerente comercial del grupo BDL y secretario ejecutivo de la Fundación ASPAT en Chile, y es participante del comité técnico de la norma chilena NCH 3565 del Instituto Nacional de Normalización de Chile, y es parte del equipo de desarrollo técnico del Manual de Reparaciones y Refuerzos Estructurales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Chile. Asimismo, es representante comercial de la empresa japonesa NMB Splice Sleeve, y es precisamente ese tema el que va a compartir con nosotros y su experiencia en esta tecnología y en estas técnicas. Sin más, pase a Rodney. Muchísimas gracias. No sin antes recordarles al público que si tienen alguna consulta la pueden hacer por el chat y nosotros al final vamos a poder contestar y resolver las dudas. Muchísimas gracias. Adelante, Rodney. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que es las conexiones para elementos prefabricados, pero tengo una charla que debería durar del orden de unos 40 minutos. Esperamos, las preguntas por favor las pueden hacer por el chat. Sí, bueno, sin más voy a iniciar. ¿Me puedes confirmar que se ve la pantalla, por favor? Sí, no hay ningún problema. Súper, bien. Bueno, tal como está la presentación, hoy día vamos a hablar de lo que es las conexiones en prefabricados, según lo que es el ACI 318, principalmente para emular lo que es las estructuras monolíticas en regiones sísmicas con elementos prefabricados. Hice una pequeña investigación en general, solo para conocer el contexto prefabricado que hay en el Perú. Según lo que estuve viendo, en el prefabricado en el Perú tiene una penetración de 1,5%, es decir, 1,5% del concreto que se vende o de las estructuras que se realizan son ejecutadas en el orden de prefabricado, es decir, todavía hay un espacio enorme en el cual se puede avanzar y se puede desarrollar, y es excelente que se puedan mostrar este tipo de cosas y cómo poder desarrollar el prefabricado. Voy a partir inmediatamente con lo que son los beneficios del prefabricado estructural. Básicamente lo que se hace es reducir el tiempo de construcción más corto, saber exactamente cuánto tiempo va a tomar la estructura, porque finalmente se hace en condiciones de una fábrica, se transporta y se genera lo que es la obra gruesa en terreno. Tiene mayor durabilidad porque se generan elementos que son altamente durables en el sentido de que no tienen fisuras, de que no tienen problemas en ese sentido. Flexibilidad en el diseño, se pueden hacer todo tipo de diseños, altos estándares de calidad, justamente porque se controla en lo que es en la fábrica misma, y reducción de mano de obra porque de nuevo se hace en la fábrica el elemento, se transporta y después simplemente se monta en lo que es el terreno mismo. Por lo mismo es una fabricación controlada y gran libertad en lo que es arquitectura, de lo que se puede hacer.
Una de las cosas que cuando estuve investigando lo que es los elementos prefabricados, donde hay estructuras, inclusive estructuras tensadas en el Perú, uno de los primeros proyectos que se alcanza a ver es el proyecto de Manufactura de la Libertad de Trujillo en el 75, o sea, estudio, capacidad instalada y fuerza de trabajo tenemos en el Perú para poder ejecutar este tipo de trabajos. Centro comercial, por ejemplo, la Higuereta, en el 79, con un techo de 5.000 metros cuadrados, vigas doble T, todas tensadas, pretensadas, ¿okay? Con luces de 20 metros, una estructura importante para esa época. Y recientemente tenemos lo que son la estación central del tren metropolitano del 2006. Y lo que más se observa hoy por hoy son edificaciones en general de baja altura para lo que es el prefabricado. Pero como ustedes pueden ver ahí mismo, son ejemplos de ejecuciones extremadamente limpias, extremadamente simples, que se pueden ejecutar con una grúa de forma sumamente rápida. Entonces, algo de infraestructura, ahí a mostrar ejemplos de infraestructura. Entonces, hoy el objetivo principal de esta presentación es romper los paradigmas de las cosas que se pueden hacer con prefabricado. Muchas veces cuando pensamos en prefabricado pensamos solamente en puentes o pensamos solamente en casas inclusive, pero con el prefabricado podemos llegar a edificios extremadamente elevados. Se pierde el concepto del prefabricado, uno dice que es una estructura que se mueve mucho, uno dice que es una estructura que no aguanta sismos, entonces hoy día lo que vamos a mostrar justamente es cómo podemos generar una estructura que se comporte de la misma forma monolítica en lugares altamente sísmicos. Entonces, lo que les estoy mostrando acá son estructuras gigantes de alta altura o mediana altura, pero extremadamente importantes, que son realizadas en prefabricado en un tiempo extremadamente acotado. Entonces, en ese sentido, me gustaría que vieran las cosas que se pueden alcanzar en todas las industrias. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, que estructuras, por ejemplo, el parking lot, o sea, parqueos de carros. Se usa mucho lo que es elementos prefabricados justamente por el time to market, o sea, lo rápido que podemos tener un edificio armado para inmediatamente explotarlo, ya que se monta de forma muy rápida y se ejecuta en obra. Entonces, pero ya entrando en lo que es normativa misma, tenemos dos líneas en las cuales podemos avanzar y crear, construir el prefabricado. Primero, uniones prefabricadas, que básicamente lo que es, esto que se ve acá, son empalmes que se sueldan, o sea, son vigas que se unen de esta manera y se sueldan en este punto, entonces se considera esa unión de prefabricado. Y después tenemos todo lo que es la emulación monolítica. La emulación monolítica no es más que diseñar la estructura de la misma forma en la que lo haríamos con una estructura normal, emularla a elementos monolíticos, así que se unen y que todo se comporta de una misma manera. ¿Ok? Entonces, en este sentido, bueno, tenemos marcos o muros, y en esta misma línea tenemos conexiones fuertes y dúctiles por cada uno de los lados. Esto es una de las cosas que vamos a ir explicando a lo largo de lo que es la presentación misma. Pero antes un par de definiciones. El empalme mismo, la unión misma para hacer todo el prefabricado se basa justamente en el tema de unión de elementos que ya prefabricamos, que ya hicimos en lo que es, en la fábrica. ¿Ok? Entonces, el empalme indirecto, un momento acá. Un clic que se me... Esto ahí sí. Perfecto. Se me había cambiado. El empalme indirecto son uniones que se requieren una longitud de anclaje. O sea, básicamente uniones de este tipo. En el empalme directo se unen un punto junto al otro. O sea, no tienen ningún tipo de requerimiento de unión de anclaje, y ahí tenemos varios aspectos que lo que les voy a mostrar. Desde el punto de vista de lo que es la unión que estamos presentando hoy día en particular, es un empalme directo, ¿okay? Porque no requiere longitud de traslado y es por eso que se hace tan efectiva y es por eso que te permite tanta rapidez. ¿Okay? Una de las primeras cosas, bueno, lo voy a mostrar después, pero para que vayan viendo algunos de los diferentes empalmes que hay, por ejemplo, en este caso, un elemento que se junta uno dentro del otro, después elemento con rosca sobre la misma hendidura, los empalmes monolíticos que vamos a presentar hoy día, que son conectores splice leaf, otros tipos de conectores de rosca, por ejemplo,
armados. En este sentido, lo que más predominan son elementos de rosca y uno muy similar al NMB, Splice Leaf. ¿Okay? Los anclajes mecánicos en Splice Leaf, se pueden ver acá, son principalmente armados o sea, se colocan dentro de la armadura, o sea, de los elementos para poder hacer las uniones de forma extremadamente rápida. ¿Ok? Como decía, es un elemento mediante el cual se unen las barras, mediante un dispositivo conector de hierro fundido, ¿ok? El cual se llena con mortero. O sea, se unen las barras de esta manera, se coloca el mortero por acá y sale por acá. Y hoy vamos a mostrar algunos de las uniones que se pueden hacer desde el punto de vista de la conexión. Otra definición importante, las conexiones, existen dos, o sea, la conexión es básicamente lo que hacen unir dos miembros, nada más que eso. O sea, tenemos estructuras y las tenemos que unir mediante una conexión. Una conexión fuerte es una conexión en la cual los elementos ambos presentan fluencia. ¿Okay? Y una conexión dúctil es donde todo el elemento presenta la fluencia en general. ¿Okay? Vamos a poner acá algunas de los ejemplos de una conexión fuerte. Es decir, aquí en este caso, una conexión fuerte, tenemos los LNB, los conectores, van dentro de la columna, se coloca la viga de forma lateral y la rótula plástica se produce acá. Entonces, en esta conexión, esto ya viene armado y simplemente se desplaza y después se hormigona esta sección. Lo más importante, generalmente, donde más se utiliza los conectores Splice Leaf, justamente, es lo que es en fundaciones, en conexiones de columna-fundación. ¿Ok? Se coloca el conector, se dejan sacados los arranques en lo que es las fundaciones, viene la columna y se instala en el punto. Y la rótula plástica se produce por sobre los conectores. ¿Okay? Desde el punto de vista de los pórticos, en el ACI están clasificados en el capítulo 18 las conexiones dúctiles y las conexiones fuertes, y aquellas conexiones que no cumplen con ninguno de los dos criterios anteriores, básicamente lo que hay que hacer es ensayarlas. ¿Okay? Demostrar que la condición, que la conexión, cualquiera sea esta, se ensaya para demostrar cuáles son cómo se comporta, cuál es su comportamiento. En general, casi todas las conexiones deben cumplir con ciertos parámetros de la ACI, no me voy a entrar en este detalle. Voy a mostrar principalmente cómo funciona, cómo se ve, y algunos ejemplos para que puedan ver cómo se ejecutan este tipo de conexiones. El modelo UX de Splice Leaf son conectores que se colocan dentro de las columnas mismas. ¿Okay? El conector va acá adentro, como les decía, quedan los arranques en terreno, se desplaza la columna y se coloca en lo que es el terreno, y después se inyecta el grout. O sea, de esta manera queda la columna autosustentada. Después tenemos el modelo, además, el modelo Slim Slip, que es para unión, que es lo que tradicionalmente se conoce como manguito, por ejemplo. Después voy a hacer una apreciación en cuanto a lo que es la diferencia, pero básicamente, por ejemplo, aquí viene la columna por un lado, la columna por el otro lado, los Slim Slip se colocan en un extremo, se acerca la columna, se desplazan los Slim Slip, se inyecta lo que es el mortero mismo, ¿ok? Y después se hormigona lo que es la columna en particular, ¿ok? Esto es otro ejemplo de lo que son conexiones Slim Slip. O sea, básicamente se dejan instalados, se colocan las conexiones, se inyecta el mortero de nuevo, y después se hormigona todo el elemento. Es una conexión, esto es lo que más tradicionalmente conocemos como manguitos, para unir dos barras de forma sencilla, ¿ok? ¿Dónde se usan? Generalmente, bueno, en todos los lugares donde hay conexiones de elementos, en particular en vigas, en pilares, en muros, en cobertizos, ¿ok? En todos los puntos donde se puedan hacer. Edificios construidos con empalmes o con manguitos NMB, Splice Leaf, hay, bueno, principalmente en Japón, en Singapur y en Estados Unidos, una gran cantidad. En Brasil hay un gran mall que se desarrolló con esto, y en Europa hay muchos edificios que se han desarrollado con lo que es esta tecnología. Algunos de los ejemplos que podemos ver, por ejemplo, principalmente lo que son pilotajes, cajones prefabricados, cimientos en general, puentes para hacer conexiones rápidas, arcos prefabricados, ferrocarriles, ¿okay? Ferrocarriles elevados,
turbinas y plantas nucleares. O sea, se ha cubierto casi todo el espectro de lo que es ejecución. Infraestructura, por supuesto en puentes en general, pilotes, vigas en general, es una de las aplicaciones que más se han ejecutado, y por supuesto cimientos de fundaciones de grandes dimensiones, donde más también se han utilizado los splice sleeve. El NMB Slim Sleeve, perdón, cubre todo lo que son los distintos tipos de barras, asimismo como el UX. Esto lo podemos enviar después para que tener más datos, pero en particular, en lo que es la normativa en Chile, los empalmes o los conectores BIM y Slim Sleeve se califican, se deben calificar tipo 1 o tipo 2, que es lo mismo que basado en el ACI. Todos los conectores Slim Sleeve están catalogados como tipo 2, según Slim Sleeve, que básicamente son aquellos que son capaces de desarrollar la resistencia a la tracción misma especificada para las barras. Es decir, son capaces de desarrollar toda la tracción por completo en las barras. ¿Ok? Los requisitos adicionales también de tipo 2 tienen como objetivo obtener, como decía acá, un empalme mecánico capaz de resistir deformaciones unitarias inelásticas en múltiples ciclos. Es decir, no solo deben resistir la tracción, sino que además deben hacer un ciclo, ¿ok?, de compresión y tracción para ser catalogados de esta manera, del tipo 2. ¿Okay? Esa es la restricción más exhaustiva en lo que es las conexiones tipo 2. ¿Ok? Como tal punto, o sea, el conector Splice Sleeve no requiere gran exactitud en cuanto a lo que es la localización de las barras. O sea, muchas veces nos dicen, no, pero es que yo tengo que hacer una construcción prefabricada muy específica, ¿no? El conector se coloca dentro y tiene un juego que no es necesario que sea exacto. O sea, permite una gran movilidad en lo que es la conexión de las barras. No se requiere que se realice un tratamiento especial. En este sentido, hay conexiones que requieren que uno desarrolle una especie de hilo o que desarrolle una distancia en particular. No se requiere ningún tipo de terminación. Como decía, pueden estar desalineadas, pueden estar dobladas. En este sentido, tiene facilidad de uso en ese aspecto. ¿Ok? Un ejemplo de cómo se inyecta, en el caso del Slim Sleeve. Se coloca la bomba por acá y hay un orificio por el cual, una vez que se genera ingresa todo el mortero, sale de tal forma que acá nos garantiza que toda la unión fue ejecutada correctamente, o sea que se llenó toda la parte interior del elemento. Lo mismo con el modelo UX. De nuevo es importante recordar que el modelo UX está viene dentro de se arma dentro de la viga o del elemento prefabricado. Es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Se puede hacer con un mezclador eléctrico o con mezclador manual y una bomba, como lo que se ve en ese ejemplo en particular. Ahora voy a mostrar algunos de los conexiones dúctiles realizadas con lo que es el Splice Sleeve, el sistema Splice Sleeve. Básicamente acá colocamos los fierros. Tenemos el conector mismo, lo tenemos en lo que es la barra, ¿ya? Y la rótula plástica se genera ahí, se desplaza. En este otro ejemplo, generamos lo que es la unión de todos los elementos acá, y se hace el grout, se coloca el grout acá, y la rótula plástica se desarrolla acá al medio. Otro ejemplo, esto es el mismo, muy similar al anterior. ¿Okay? Conexiones fuertes, la conexión más tradicional, ¿okay? Donde tenemos armado el elemento, aquí lo tenemos armado en este punto, tenemos los Slim Sleeve acá, y se grautea o se hormigona en obra todo lo que es la viga al medio. Perfecto. Otro ejemplo, lo que es conexión fuerte, viga-viga, en general. Y, como les decía, básicamente se coloca la viga uno al lado del otro. Bueno, perdón. Básicamente se coloca lo que es de nuevo la viga, se desplazan los Slim Sleeve,
¿ok? Se hormigona al medio. Estos son uno de los ejemplos que podemos ver. Un detalle más de lo que es la conexión misma en general, ¿ok? Otro ejemplo de lo que es la conexión fuerte, pero aquí los conectores están dentro de la columna, están acá dentro de la columna, viene la columna, se coloca dentro del elemento y se hormigona este punto acá. Otro ejemplo más, donde viene la viga con los arranques afuera, se desplazan de nuevo los elementos y se hormigona en particular. Y tienen algunos otros ejemplos en particular de una de las cosas que queremos mostrar de los usos este es el uso, yo diría, como les decía, más tradicional, donde tenemos las barras y tenemos los conectores dentro de las columnas. Viene la columna, se posiciona, se inyecta el grout acá y se coloca, se deja alcanzar la barra. Esto se posiciona en el elemento en particular. Otra de las cosas, ahí tienen, por ejemplo, cómo se puede unir cada una de las conexiones viga-pilar. ¿Y cómo se elabora esto en la planta de prefabricado? Bueno, ahí se mueve una muestra de cómo se arman estos conectores que se colocan en la fábrica, ¿ok? Se hormigona esto y se dejan estos topes para que justamente queden las perforaciones por fuera, ¿ok? Aquí es donde llega la barra, entonces esto se monta directamente en terreno. Aquí les quiero mostrar otro ejemplo de cómo está armado esto en obra, ¿ok? Ahí se ve. Y en terreno lo que se hace, bueno, se generan, como ustedes pueden ver, los arranques que se generan son bien cortos, no es necesario de generar un gran espacio, se deja una cama de grout, se colocan las argollas, baja el pilar de forma rápida y se agrega el grout por estos puntos. Ahí está. Otro ejemplo de cómo se va colocando el grout en la parte de abajo, sale por arriba y una vez que se rellena, se colocan los stoppers, esto para que justamente controlar la salida de que el grout esté por completo. Un ejemplo de los montajes que se hacen con las conexiones de pilares, vigas, como pueden ver, y algunos ejemplos de lo que se puede hacer con muros. En este caso de muros se colocan varios elementos, varios conectores dentro de los mismos muros. También se pueden ejecutar lo que son casas en general, de prefabricadas con este tipo de elementos, lo que se puede hacer sumamente rápido. Aquí estos son unos, por ejemplo, aquí pueden ver ejemplos en lo que son las losas y principalmente conexiones en lo que son los muros en general. Ahí se puede apreciar cómo se arma la casa. Algunos de los elementos. Perfecto. Y ejemplos de casas prefabricadas terminadas, ¿ok? Al cierre de todo el... ¿ok? Se pueden ver ahí que es sumamente sencillo prearmar la casa y después llegar y solamente lo que es montarla en terreno mismo. De todas formas, bueno, como para hacer un simple... ese es un trabajo, los elementos de conexión tienen una gran desventaja tecnológica. O sea, lo que es el ahorro, principalmente la prefabricado genera un ahorro en general. Como les decía, el ahorro en el plazo, el ahorro en el costo inicial, saber cuándo llegamos, cuándo hacemos el proyecto, cuándo podemos terminarlo. Y con las características, todos sabemos lo que es el gran desempeño, la calidad, la durabilidad, resistencia sísmica y, por supuesto, la construcción rápida y el ahorro de lo que es la mano de obra. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, bueno, se reduce el trabajo diario, la reducción de personal, el traslado de lo que es el hormigón mismo, el traslado se evita muchos escombros y muchos desechos que se puedan generar, y sobre todo si tenemos trabajo en centros urbanos en general, se reduce mucho el ruido, se reducen las emisiones de polvo y, como les decía, el tema de la generación de escombros se reduce muchísimo. En conclusiones, bueno, como les decía, los conectores tipo splice leaf cumplen todos con ser tipo 2, se pueden hacer
todo tipo de conexiones con ellos adentro, y la versatilidad de conexiones permite no solo hacer una simple unión, sino que las empresas constructoras desarrollen procedimientos, desarrollen elementos mecánicos o desarrollen estructuras y formas de trabajar distintas con este tipo de productos en particular. ¿Okay? Los splice slip en resumen no pueden ser considerados solamente, como les decía, un solo elemento de empalmar, sino un sistema por completo. Sistema por completo que nos permite inclusive generar patentes sobre productos, sobre otros sistemas que vayamos mejorando por nuestra constructora en general. Uno de las mensajes que les quiero dejar de forma bastante breve es que las estructuras prefabricadas no son una simple alternativa a la edificación tradicional, sino que además constituyen una forma de poder enfrentarnos a lo que es todos los desafíos que nos vienen adelante, y tenemos un gran trabajo por poder hacerlo en cada uno de los países. Así que, bueno, por ahora, muchas gracias, le agradezco la participación, bueno, estoy abierto a las preguntas que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias, Rodney. Damos pase a las preguntas. Por favor, si alguno tuviese una pregunta, la puede hacer por el chat. Yo, de hecho, tengo una pregunta, si me permiten empezar. Has mencionado algo importante sobre el tema del ahorro del personal en obra, y has mostrado algunas fotos muy interesantes, ¿no? Yo hace poco también comentaba eso, de que es muy necesario justo ahora en esta época de pandemia el poder controlar y distribuir mejor al personal. ¿Tienes algún estimado de cuánto es ese porcentaje de reducción de personal, por ejemplo? ¿O cuántos operarios serían necesarios para poder hacer esas instalaciones? En general, lo que se maneja de lo que es el punto de vista de la reducción de personal en obra, en terreno, una obra, en obra gruesa, de una obra prefabricada con respecto a una obra tradicional, del orden de una reducción del 70% de reducción lo que es el personal en terreno. Sí, es bastante significativo. Es bastante importante. De todas formas, lo que es la parte de... Por eso yo me refiero a lo que es la parte de obra gruesa, porque la parte de terminaciones, dependiendo de la forma en la que se esté ejecutando, hay elementos que pueden venir ya con terminaciones prearmadas, pero el principal ahorro se hace en lo que es la obra gruesa. Sí, me parece muy interesante lo que comentas. Ahora, otra pregunta relacionada. En la experiencia en Chile, por ejemplo, yo entiendo que un poco el personal en obra requiere cierta tecnificación adicional para poder llevar a cabo estas instalaciones de conexiones y conectores. ¿Es eso cierto o se puede entrenar rápidamente a cualquier personal o trabajador de obra para poder hacer estas labores? Es extremadamente sencillo. O sea, el mismo personal, hoy día se está haciendo lo que es una reconversión laboral, el mismo personal que está en terreno, el mismo personal que tú utilizas hoy, de hecho nosotros lo que hacemos es justamente capacitarlo para poder, de lo que ya están trabajando, lo que están haciendo, pueda hacer el uso de las conexiones. Es un cambio de concepto principal de lo que es cómo se usa hoy día, cómo se construye hoy día, pero el personal de obra no requiere una gran capacitación, no requiere un gran curso de certificación o algo por el estilo para poder ejecutar este tipo de trabajo. O sea, básicamente lo mismo, solo que usas menos personal. Excelente, muchas gracias. Tenemos unas preguntas en el chat. La primera pregunta de Javier Laura. ¿Cuál es el tiempo de reducción en obra y se puede emplear en edificaciones educativas primero? Luego tiene otra pregunta. En ese caso, efectivamente, uno de los grandes usos justamente del prefabricado, donde más se ha hecho en Chile al menos, es justamente en edificaciones educativas. Se genera un ahorro del orden de un 40% de lo que es el trabajo mismo, de todo del total de lo que es la obra en general. Muy bien, continúa también Javier. ¿Cómo se diseñan las instalaciones eléctricas y sanitarias en estos casos? Las instalaciones eléctricas sanitarias generalmente vienen ya, o sea, vienen insertas o se instalan posterior, de la misma manera en realidad, porque estamos pensando hoy día en la obra gruesa. Entonces, una vez terminada la obra gruesa, lo que es la parte de la instalación sanitaria viene exactamente igual que como se hace de forma tradicional. Hay algunos elementos que se pueden cambiar,
pero lo normal, para no complicar mucho, simplemente la instalación es exactamente igual en lo que es la parte eléctrica y sanitaria. Muy bien. Bueno, continúan también con otras preguntas. ¿Son las cimentaciones en estos casos diseñadas independientemente de la superestructura? Eh, Imagino que eso es lo que se refiere. No, o sea, insisto, cuando uno hace un diseño monolítico, lo que hace es diseña todo el edificio por completo. O sea, no hay una separación, de la estructura. Simplemente lo que estamos haciendo es edificar por etapas, pero lo que es, en cuanto al punto de vista del diseño, es exactamente igual. O sea, estamos haciendo un diseño monolítico por un diseño prefabricados, es lo mismo, en ese sentido. Muy bien. Hay otra pregunta aquí de Giancarlo Mendoza. Él pregunta sobre el flujo de información. ¿Cómo es el flujo de información de los prefabricados en la etapa de diseño? ¿El diseñador provee de modelos BIM igual al diseño multidisciplinario o son modelos exclusivos de prefabricación? ¿Cómo es el flujo de información de prefabricado en el diseño prueba? General, mira, eso depende del modelo de negocio del mercado en particular. Generalmente, hoy día pocas veces se piensa de inmediato en el prefabricado. Muchas veces las empresas de prefabricado lo que hacen es que toman diseños de edificios monolíticos normales de cast in place y luego lo transforman. A lo que es prefabricado. La mayoría de los mercados se desarrolla de esa manera. A no ser que ya vengas ya por el concepto de ir desde un punto de vista inmediatamente de lo que es la prefabricación. Los modelos BIM finalmente son el resultado de ese diseño. Entonces, en el caso de los conectores en particulares, sí se pueden usar, tenemos la posibilidad de incorporarlos en los modelos BIM para saber exactamente cuántos se van a usar, pero el diseño es prácticamente lo mismo. O sea, lo que estamos haciendo simplemente es tomamos un edificio, lo cortamos, lo seccionamos para convertirlo en prefabricado. Ese es el objetivo. Gracias. Otra pregunta. ¿Requieren una prueba en caso de uniones frías? Lo que se hace es se califica la unión misma. Se califica la unión misma, o sea, ya sea como tipo 2, como tipo 1. Una vez que eso está demostrado, que eso está certificado, hacer una prueba en particular, o sea, una certificación en particular, desde el punto de vista técnico no es estrictamente necesario. Sin embargo, para convencer a los ingenieros, convencer al cliente mismo, muchas veces se hacen pruebas, se desarrollan pruebas casi a escala 1 a 1 para demostrar que efectivamente las uniones funcionan, ¿okay? Sea cual sea ellas, sea cual sea. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué tal desempeño tienen las estructuras prefabricadas desde el punto de vista sismorresistente? ¿Qué elementos proveen la ductilidad? Bueno, tal como habíamos mencionado, desde el punto de vista del sismo resistente, la ductilidad sigue estando en las barras. Donde uno desarrolle la rótula plástica, la ubicación de la rótula plástica. Entonces, la ductilidad se desarrolla en los mismos elementos. En ese sentido, es exactamente lo mismo. Por eso nosotros decimos que si hacemos un diseño monolítico, es emular el comportamiento de una estructura normal, seccionarla y convertirla en prefabricado. Pero el comportamiento es exactamente igual. O sea, donde nosotros diseñamos la rótula plástica, donde nosotros diseñamos la ductilidad, es estar en el mismo lugar. Gracias. Seguimos con las consultas. Dice, en los aspectos normativos, ¿fue necesario realizar ajustes a las normas sísmicas chilenas, me imagino? En los países de la región menciona, pero... Sí, en general sí fue necesario colocar los parámetros, principalmente en Chile, no me acuerdo la norma industrial, hoy día la 3865 creo que es. Sí, efectivamente fue necesario incorporar, principalmente adecuarla a lo mismo que dice la ACI en cuanto a lo que es las conexiones tipo 1 o tipo 2, para poder adecuarla a la estructura sísmica. En el caso de Perú, no sé si existe la normativa que controla lo que es las uniones en particular. Ok, muchas gracias. Si hubiese alguna consulta adicional.
yo sí tengo una consulta respecto también precisamente a esta etapa de diseño. Eh, Mencionas que hubo algunos ajustes a las normas, pero el criterio y la filosofía de la norma de diseño sismo resistente también fue ajustada al uso de estas estructuras. Sí, 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 sí. La 433, que es la normativa chilena, sí fue ajustada principalmente a lo que son los parámetros máximos de utilidad permisibles para poder aplicar justamente lo que son las conexiones mismas. Fue una actualización que se produjo incluso después del terremoto del 2010. Ok, bueno, otras preguntas por aquí. ¿Cómo costeamos para poder verificar su mejora al proceso tradicional? No entiendo bien la pregunta. Imagino que se refiere a los costos iniciales Sí, del o sea, proyecto. si estamos hablando de lo que es el punto de vista de convertir elementos prefabricados, o sea, casting place, estructuras hormigonadas en obra, con respecto a estructuras prefabricadas, para lo que es el caso del prefabricado, lo mejor es hablar con una empresa especialista en prefabricado para poder ver lo que es la diferencia que hay tanto en tiempo como en costo. Eso es lo más sencillo. Ahora te podría dar una cosa muy, muy así como muy abstracta. ¿Ok? Ok. Ya para la segunda. Bueno, de Mercedes dice, buenas noches, excelente ponencia. Tengo una duda. ¿Existe actualmente un criterio de diseño en prefabricados basados en normas sismorresistentes en Chile? Sí, totalmente un criterio de diseño prefabricado basado. No estoy 100% seguro de esa respuesta, la verdad. Criterio de Si diseño te... prefabricado. No estoy 100% seguro de esa respuesta, así que no me la voy a jugar por esa respuesta, no estoy claro. Está bien, esperemos de repente luego clarifica. Después te la puedo enviar por correo, la verdad que esa no me la sé. Ok, la siguiente pregunta es, ¿han realizado ensayos cíclicos en conexiones con sus conectores mecánicos? Conectores. Si fuera así, ¿qué tal resultaron las curvas histeréticas? No venía preparado para esa pregunta, pero justamente sí, efectivamente, lo que se necesita justamente es tomar las barras, aplicar las barras locales, llevarlas, hacerles ensayos cíclicos, ¿ya? De tal forma que justamente demostrar su performance y saber en cuánto es el punto de que fluyen. Una pregunta extremadamente técnica, pero sí, efectivamente, generalmente se hace con barras locales, se puede hacer en el laboratorio en Japón, es con una maquinaria que somete la estructura, la conexión a ensayos de tracción y compresión. No tengo el paper de eso, pero efectivamente las curvas funcionaron y por eso se pudo certificar. Excelente. Es, eh, una pregunta bastante puntual. Comenta, ¿cuál es la norma en Chile que contempla estas uniones? La 433 es la normativa que contempla este tipo de diseño sísmico con uniones prefabricadas. Excelente. Otra consulta adicional. Bueno, comentan, adicionalmente, ¿qué material prefabricado considera que tiene futuro en el mundo de la construcción en Chile, evaluado desde el punto de vista de ser más sostenible? ¿Qué material prefabricado considera que tiene futuro? Tremenda pregunta. Hoy día estamos hablando de lo que es el prefabricado en lo que es el mundo del hormigón. Hay estructuras prefabricadas metálicas que también van por otra línea. Eso depende principalmente de lo que es el uso que se le está dando. Por ejemplo, las estructuras prefabricadas de acero se usan más en el mundo industrial, en el mundo industrial. Pero el hormigón hoy por hoy es uno de los más, de las performances que se espera que sea lo más, eh, que sea lo que sea más sustentable y lo que es el punto de vista del prefabricado. Por su versatilidad, por su versatilidad. Ok. Bueno, hay una pregunta muy específica, creo que después la puedes atender también si gustas. Hay otra pregunta por aquí que comenta, eh, no me refería a un ensayo cíclico de barra, sino ensayo de un elemento, me imagino que alguna conexión viga-columna se refiere,
claro, en conectores mecánicos. Es que lo que sucede, bueno, para corregir el tema de la norma que combina los prefabricados anterior, quería estar seguro, es la 2369, solo para corregirlo, que dije 436 y la 2369. Cuando hablamos, hoy día lo que se ensayan son las conexiones en particulares, pero si no hacemos un ensayo uno a uno es un ensayo que solamente es válido para esa conexión en específico, no para certificar nada. Entonces, sí, tenemos muchos ensayos que los puedo compartir de escalas uno a uno, ya sea conexiones de vía con columnas, etc. ¿Okay? Pero no es... es un ensayo que se hace en particular para un diseño que estemos haciendo en particular. No es generalizado como lo que hacemos cuando ensayamos el conector mismo. ¿Okay? Excelente, muy bien. Hay otra consulta también aquí. ¿Hasta cuántos niveles de una edificación se puede construir con este tipo de uniones? Y bueno, hace el comentario de compartir los ensayos y la norma chilena, por favor. O sea, hoy día el límite de lo que es con este tipo de uniones está dado por lo que es la capacidad de diseño. ¿No? O sea, no hay un límite que yo te pueda decir, no, hasta 10 pisos, 20 pisos, 30 pisos. En Japón se han construido 60 pisos con este tipo de uniones y no tienes ningún problema porque, de nuevo, si el edificio, el diseño funciona, no tienes ningún problema. Sí, excelente. Yo tengo, si me permites, otra consulta, algo importante que he notado también en tu presentación y en las vistas que mostrabas y en los ejemplos, era dentro de la implementación el tema del transporte. Eh, en Chile me imagino que tienen que usar pues grúas de grandes dimensiones y de grandes capacidades para poder hacer estos montajes y estos trabajos. ¿Es cierto esto o tienen que tener una capacidad especial de transporte, por ejemplo, grúas, izaje especial? ¿O Buena pueden pregunta. resolverlo con capacidad normal? Lo normal es que tú puedas usar elementos, eso va de la mano del diseño mismo. Efectivamente se ven elementos demasiado robustos en lo que son las presentaciones en Estados, o sea, en Japón, pero desde el mismo punto de vista del prediseño, tú dices, ya, mis elementos van a tener un peso máximo tanto, y por eso es que tú ves que, por ejemplo, en el prefabricado tradicional, tú ves columnas de 5, 6, 3 o 3 pisos, 4 pisos, para poder justamente elegirlo de una sola vez. Pero puedes hacer elementos solamente de un solo piso y justamente con eso controlas, reduces el tema de la grúa y puedes colocar una grúa que va avanzando piso a piso en el mismo edificio y por eso es que no tienes ningún problema en lo que es seguir avanzando. Entonces es una grúa de pequeñas dimensiones que va subiendo con cada uno de los pisos. Ok, ok, listo. Hay una pregunta adicional, pregunta puntual. ¿Quiénes son los representantes que comercializan estos productos en el Perú? Tal vez de repente En se el Perú pueda. en particular no hay un representante particular. Nosotros la atención del Perú la hacemos desde Chile en particular y justamente el apoyo técnico lo hacemos en Chile con la oficina de diseño BDL. Y la venta siempre viene directo desde Japón en todo caso. O sea, nosotros el apoyo, el soporte lo hacemos en Chile, pero la venta se hace en Japón. Ok, excelente. Eh, bueno, si tuvieran alguna otra consulta. Los contactos los enviamos terminado el chat junto con los ensayos que nos pidieron. Excelente. ¿Alguna otra consulta del panel o del público? No ha habido ninguna experiencia de particular de estos conectores en el Perú. Muy bien. Yo también, para cerrar tal vez, me gustaría hacer una consulta precisamente relacionada con lo último que mencionan. No hay experiencia a este nivel de prefabricados en el Perú, pero ¿qué sugerirías tú en tu experiencia en Chile que se necesita para poder hacer ese traslado o empezar a hacer este tipo de proyectos? ¿Por dónde vendría? ¿Apuesta de la industria? ¿Apuesta de normatividad? ¿Apuesta del sector Más allá de la privado? ¿Sector normatividad, público? más allá de la normatividad viene más que nada por el ingeniero, que el ingeniero se sienta confiado de que el edificio justamente va a funcionar
de la misma manera en la que se comporta un edificio tradicional, no solo ante un sismo, o sea, no solo ante grandes sismos, sino que ante pequeños sismos que no generen problemas en los elementos secundarios. ¿Okay? Es un tema de convencimiento técnico, principalmente de los ingenieros. El usar esto generalmente viene de la mano de un cliente que necesita un proyecto muy rápido y es capaz de arriesgarse en el diseño. Muy bien, excelente. Y una última consulta, dice si en Chile tienen alguna restricción del uso, me imagino, de estas conexiones en cuanto a zonas sísmicas. No, no existe ningún tipo de restricción porque siendo catalogadas como tipo 2, la puedes usar en todo el mundo, o sea, en todo el territorio, haciendo el diseño. Y como dice, si en el Perú rige la ACI 318, tal como en Chile, se puede usar de la misma manera. Es válido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hubiese otra pregunta, otra consulta. Yo creo que hemos tenido una muy interesante discusión. Y si no hubiese otra consulta, yo voy a dar las gracias de parte pues, del Departamento de Ingeniería Civil de UTEC a Rodney. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante, sobre todo para mí también. Y gracias también pues, al Departamento de Ingeniería Civil por organizar este evento y a todos los presentes. Muchísimas gracias por sus consultas, por sus dudas. Bueno, yo creo que este evento también va a quedar grabado en algún momento para poder pues, acceder a él de alguna forma. Y cualquier otra consulta también en el Departamento de Ingeniería Civil. Tenemos muchos otros eventos y estamos también dispuestos a colaborar y compartir alguna de estas presentaciones, sobre todo los videos. El próximo jueves tenemos una muy interesante charla también acerca del área de transportes, cambiando un poco el tema, y el impacto que el COVID ha tenido en los sistemas de transportes en el Perú y en el mundo. Muchísimas gracias una vez más, Rodney. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buenas noches de parte de UTEC. Gracias. Solo como palabras al cierre, bueno, agradecer la invitación. Estamos abiertos a si alguna universidad o alguna empresa desea hacer un ensayo. Nosotros, BDL y SpliceLeap en ENVI, podemos hacer todo el apoyo técnico y toda la certificación y todo el trabajo que ustedes necesiten para justamente hacer experiencias y demostrar la efectividad de este tipo de productos y este tipo de sistemas en el Perú, sin ningún problema. Cuente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches y damos por cerrado el evento. Gracias. Muchas gracias. Gracias.